Hola mis hermanos, mis hermanas, buenos días. Hoy vamos a empezar con el tema especial que nos corresponde, que es el ego. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte, y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente. Lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo. Y desde su terrible autonomía, ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las soluciones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Hoy vamos a ver la lección 333. Vamos a practicar esta lección que nos dice:
El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es. Allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente. Pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo. Pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Hace 2 días vimos la lección 331, en la cual declaramos, ¿no? Siempre recordando que una lección es una declaración que hacemos. Es la declaración que hace el Hijo de Dios recordando quién es, recordando la verdad, ¿no? Y declarábamos que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya, Padre. El conflicto no existe. Y que el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Y que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, obviamente el conflicto no puede existir. ¿Y qué es el perdón? Sino reconocer que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y que es esa sola y que la compartimos. Como dice la lección 101 y 102, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Entonces ese perdón, ¿no? El perdón de reconocer que la única voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y que el conflicto no es real, porque ¿cómo va a existir el conflicto si no es de Dios, si no es un pensamiento de Dios? Entonces el perdón, ese perdón, pone fin al sueño de conflicto. Y Jesús nos invita a reflexionar, ¿no? El conflicto debe ser resuelto. Por eso nos dice que si queremos escaparnos del conflicto, no debemos evadirlo, no tenemos que negarlo o ignorarlo, no tenemos que verlo en otra parte, ni ocultarlo. Tenemos que verlo exactamente como es. No es real.
¿cómo es? Es una ilusión. ¿Dónde se cree que está ese conflicto? Y la realidad que le hemos dado, ¿no? Ese es el perdón. Le hemos dado realidad y le hemos dado un propósito, ¿no? Nuestra mente le ha dado un propósito al conflicto. ¿Cuál es el propósito del conflicto? Mantener intacta o intentar, ¿no? Mantener intacta la separación. Alejarnos de la idea de que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Entonces ahí es donde aparece el conflicto. El propósito del conflicto es negar a Dios, es negar mi verdadera identidad y perdonar esa idea, ¿no? Perdonar la idea del conflicto. Pues solo entonces se desmantelan sus defensas, cuando vemos que el conflicto no es real. Entonces ahí se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Y en la plegaria, Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Esta luz, ¿no? La luz del perdón, la luz de aceptar que el amor de Dios es mi sustento, que esta voluntad de mi Padre, de que yo sea feliz, acepto su voluntad, acepto el amor de Dios, acepto mi función aquí en la tierra. Esa es la luz que desvanece el conflicto. ¿Cómo puede haber conflicto si mi Padre me ama? ¿Cómo puede haber conflicto si mi Padre nunca me ha abandonado? Ninguna otra luz que no sea la del perdón puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar el mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Y gracias, Padre, ¿no? Gracias, Padre, por ese regalo. Gracias, Padre, por este regalo. Y gracias, mis hermanos, por compartir estos momentos conmigo, por compartir este instante santo de nuestra liberación. Los amo con todo mi corazón. Gracias.